Hola, hola, soy Gaby y en el video de hoy te voy a enseñar a coser este short engomado desde cero, con bolsillos y cintura elastizada o elástica. El patrón lo vas a poder descargar totalmente gratis desde el link que te dejo en la descripción. Así que quédate conmigo, suscríbete a mi canal que ya vamos a empezar. Bien, acá yo medio que acomodé los moldes así medio rapidito. Esto es un retazo de bengalina porque hay que tener en cuenta que la bengalina tiene el elastizado al revés que cualquier otra tela, ¿no? Otras telas tienen del orillo, se estira a lo ancho, ¿no? La bengalina se estira transversal al orillo. Así que cuando van a colocar los moldes, presten muchísima atención a eso, porque si no, no va a quedar. Bien, ahí vamos a ir dejando espacio entre las piezas porque tenemos que dejar márgenes de costura. Y una cosa importante es el ruedo de nuestro pantalón no está derecho, así que no vayan a buscar ponerlo así. Por eso es importante marcar el hilo que esté paralelo al borde y no ir haciéndolo a ojo. Tiene una leve inclinación, entonces si yo respeto el hilo, esto no importa cómo haya quedado. Bueno, una vez que los acomodé, entonces puedo empezar. Voy a dejar 1 centímetro a todo alrededor de la cintura. Acá esto bien pegado al doblez. Este lado está el doblez, entonces pegado al doblez. La vista le voy a dejar 1 centímetro acá y 1 centímetro acá. Y esta curva la puedo cortar al ras, porque ya va metida adentro, así que después le hago un surfiladito con la remalladora o con un zigzag y listo. Y a las piezas principales del short le voy a dejar 1 centímetro a todo alrededor y 2 centímetros de ruedo. Y las piezas del fondo de bolsillo que van en tafeta también le voy a dejar 1 centímetro a todo el contorno. Ya tengo todas las piezas cortadas, bengalina y los fondos de bolsillo en la tafeta. En el momento de marcar los moldes lo que hice fue marcar con tiza donde terminaba la abertura del bolsillo, también lo hice en el fondo de bolsillo, y ahora lo que puedo hacer es hacerle un piquete porque esta marca solo me quedó en la pieza de arriba, entonces le hago un piquete para que se traslade a la otra pieza también. Y para empezar le voy a pasar la remalladora a todas las piezas por el contorno, individualmente, digamos, a cada pieza, así, para que ya me queden las terminaciones listas. Si no tenés la remalladora, tranquila, se puede hacer con un zigzag. En ese caso lo haríamos con una puntada más cortita para que no quede tan abierto el zigzag. Un ancho medio, no angosto, para que agarre el borde. Entonces vamos a empezar con la confección y vamos a empezar armando el bolsillo. Bien, vamos a ver cómo armar un bolsillo italiano. Vamos a necesitar estas 4 piezas o también pueden ser 3. En el caso de que la tela lo permita, podríamos obviar la vista y ya directamente armar el bolsillo con esta pieza, esta y la base. En este caso, como la tela es bengalina, los fondos de bolsillo son de tafeta y necesitamos la vista en bengalina también. Para armarlo entonces vamos a necesitar una de cada una de estas piezas, así que yo ahora voy a ir sacando. Entonces vamos a empezar con el armado y vamos a superponer la vista a la pieza del bolsillo que tiene el lateral recto, no esta que es la que tiene la abertura. Entonces superponemos, digamos que este es el derecho del fondo de bolsillo y ponemos la pieza, la vista también con el derecho hacia arriba. Lo superponemos que coincidan arriba y en el lateral y lo que vamos a hacer es una costura recta por el margen curvo de la vista. Previamente ya le había hecho el surfilado o la remalladora, entonces solo coso recto y listo. Una vez que cosimos la vista al fondo de bolsillo, vamos a coser la otra pieza del bolsillo a la base. Entonces ahora sí vamos a enfrentar derecho con derecho, hago coincidir la abertura y voy a coser a 1 centímetro de distancia, que es lo que yo dejé de margen, en toda la abertura.
Ahora lo que vamos a hacer es voltear esta pieza hacia el lateral y vamos a hacerle una costura que sujete este margen de costura al fondo de bolsillo. Bueno, acá estoy en la máquina, ya planché, fíjense que al planchar como ya me queda bien asentado para que la costura me quede mucho mejor. Y voy a hacer un pespunte bien lo más cercano que puedo acá. Esta costura lo que va a hacer es que al darlo vuelta el fondo de bolsillo no se vaya para afuera, ¿sí? Como les decía, esta costura lo que hace es ayudar a que la forrería o que el bolsillo no se venga para afuera, ¿sí? No se vuelva para afuera. Bien, ahora esto lo vamos a dejar así, como lo había puesto. Podríamos ayudar a que las piezas se mantengan con una plancha, ¿sí? Pero en este caso si planchamos vamos a necesitar poner una tela entre medio de la plancha y del engomado, un lienzo, un tuzor, una sábana vieja, algo que tengan que no importa si se mancha o algo, porque sí, obviamente que si apoyamos la plancha sobre el engomado se va a derretir todo, ¿no? Entonces vamos a dejar esta pieza ahí y le vamos a poner la otra pieza por encima, ¿sí? Lo vemos del derecho que ya se va formando nuestro bolsillo, ¿sí? La vistita nos completa todo el trazado. Por el revés, entonces, lo que vamos a hacer es unir toda esta curva, que tenemos dos opciones. Una es agarrar así como está, hacer una costura recta y después todo un surfilado con zigzag o con la remalladora. Esa es una opción. Hoy les quiero mostrar otra forma de terminar esto y queda mucho más prolijo y sirve para cualquier tela, pero cuando la tela se deshilacha mucho, como es el caso de esta tafeta, queda muchísimo mejor. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar la pieza y las vamos a unir por el otro lado, de esta forma, ¿sí? Como si fuera revés con revés. Entonces vamos a hacer así, vamos a unir toda la curva, tratemos de hacer una costura menor a 1 centímetro, porque después vamos a volver a hacer otra costura y ahí si no nos queda muy chiquitito, nos va a quedar muy chiquitito el bolsillo. Entonces lo hacemos a medio centímetro o a pie de máquina y después volvemos a hacer otra costura. Ahí hice la primera costura, a pie de máquina la hice, y lo que voy a hacer ahora para quitar un poco excedente y que me quede más parejo es recortar. Lo que hacemos ahora es voltearlo, voy a voltear todo para este lado, acomodo, vamos a planchar para que la costura final nos quede mucho más prolija y nos resulte también mucho más fácil hacerlo. Ahora lo que vamos a hacer es volver a coser con una puntada recta y ahora tratando de que el margencito que está por dentro quede como encerradito en la costura, ¿sí? Entre este borde y la costura. Sería más o menos, por el margen que yo le dejé, sería entre el ancho de un pie de máquina y 1 centímetro. Estaríamos bien. Lo que tenemos que evitar es que se vea este borde y así tenemos un bolsillo italiano terminado, ¿sí? Súper prolijo de adentro y de afuera. No se deshilacha más. Y nos queda mucho más prolijo que hacer costura recta y un surfilado. Pero también va a depender de la tela y de las ganas que tengamos de hacer esto o en la otra costura, ¿no? Bueno, una vez que terminamos los bolsillos, entonces vamos a unir los tiros de los delanteros enfrentando. Entonces enfrentamos derecho con derecho, las piezas del delantero y vamos a unir todo el tiro. Y como es la misma costura, también podemos hacer lo mismo en la espalda. Derecho con derecho y unimos línea de tiro.
si están usando telas engomadas, no utilizar alfileres, por lo menos no ponerlos en cualquier lado. Si los van a usar, los ponemos dentro del margen de costura y de esta forma, porque a lo mejor al ponerlo atravesado estamos ya dentro de la prenda. Entonces, dentro del margen de costura y así finito. Entonces la costura la vamos a hacer más adentro y la marca que le dejé el alfiler no se va a ver después. Y ahora vamos a unir la pieza delantera con la pieza de la espalda. Entonces abrimos, que nos quede el derecho para arriba, colocamos la pieza trasera derecho con derecho, voy a darlo vuelta y vamos a unir laterales. Cuando estamos cosiendo pantalones, los laterales y cuando cosamos la entrepierna, lo vamos a hacer siempre para el mismo lado. No es que acá hacemos de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿sí? Siempre, y lo ideal, de arriba hacia abajo y lo mismo la entrepierna. Pero el lateral de este pantalón, ustedes van a elegir si lo quieren hacer o no, va a tener un pequeño tajito. Entonces vamos a marcar, yo no lo marqué en la moldería para que ustedes decidan si lo quieren o no, y también la medida del tajito. Yo voy a marcar con tiza dónde va a empezar el tajito. Mi tajo quiero que tenga 5 centímetros, pero yo acá tengo 2 centímetros de ruedo, entonces le tengo que sumar a los 5 centímetros que quiero que tenga los 2 de ruedo. Entonces hago ahí, marco 7 centímetros, voy a coser todo el lateral hasta esa marquita y el resto lo voy a dejar abierto. Del otro lado hago lo mismo. Entonces tenemos cosido el lateral con la abertura para hacer el tajo, y lo que voy a hacer ahora es darlo vuelta para explicarles cómo vamos a coser esto, ¿sí? Después lo vamos a tener que dar vuelta de nuevo para coser la entrepierna. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Vamos a doblar este margen hacia afuera, calculando que esto tenga 1 centímetro, que es lo que habíamos dejado de margen acá adentro, ¿no? Doblamos de esta manera, que tenga 1 centímetro, y le voy a colocar un alfiler. Y el otro lado vamos a hacer lo mismo. Doblamos 1 centímetro y colocamos el alfilercito para que quede sujeto. Y ahora con la tiza y el centímetro vamos a marcar la altura del ruedo, la medida de nuestro ruedo. Entonces, de abajo para arriba vamos a marcar, en este caso, 2 centímetros, que es lo que yo le dejé. Si por alguna razón ustedes le dejaron más de ruedo, le dejan la medida que tienen ustedes. Y ahora vamos a coser con costura recta, vamos y volvemos 2 veces por lo menos porque es cortita la puntada. Así nos va a quedar, ¿ven? Vamos a cortar un poquito. El corte lo voy a hacer con estas tijeritas que tiene buena punta para no irme de más. Cortamos ahí un poquito, voy a hacer un poquito más. Y ahora lo doy vuelta para que se vea. Entonces ahora lo voy a dar vuelta. Me voy a ayudar con esta misma tijerita para empujar la punta. Entonces de esta manera ya nos queda la marca para después realizar el ruedo. Y este doblez también, ¿sí? Entonces cuando hagamos el ruedo, que también vamos a coser el tajito por el derecho para que nos quede una marca, ya tenemos todo preparado. Entonces volvemos a dar vuelta derecho con derecho para poder coser la entrepierna. Vamos a abrir, hacemos coincidir la costura del tiro, tuki, y pongo un margen para un lado y el otro para el otro, así no se me hace muy gordo. Me pinché. Y voy a coser ahí.
estamos listas para hacer el ruedo. Acá podemos abrir la costura de entrepierna, así queda más finita. Depende de la altura que ustedes hagan el tajo. Yo porque había hecho una muestra, pero la muestra la había hecho con un tajo más alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, supónganse, empezamos por acá y damos toda la vuelta. Como mi tajito es chiquitito, o sea, es grande, pero al tener un ruedo ancho, me va a quedar cosido desde acá. Y lo que me queda de ahí para arriba es muy chiquito. Si lo de ustedes es más alto, entonces lo que hacen es, vienen cosiendo, por ejemplo, acá, y hacen un rectangulito así, agarrando este margen. No vale la pena hacer esto, no va a valer la pena porque es muy poquitito. Entonces voy a hacer el ruedo, lo voy a hacer que llegue hasta acá. Y esto no está cosido, pero al ser tan chiquitito, es 1,5 centímetros más o menos, este margen va a quedar suelto, pero no se va a girar. Pero si no, ustedes deberían de hacer ruedo, acá giran, como que dibujan un rectangulito y continúan para el otro lado. Esto es lo que les digo, ¿ven? Yo había hecho esta muestra. Está el ruedo. Entonces hacemos todo el ruedo, acá subimos, tiki tiki, ¿ven? Y del otro lado agarramos el margen. Y ahí terminé los ruedos. ¿Ven la costura que empieza y termina en el tajito? Y por dentro esto no se va a mover. Ya lo planché, entonces queda muchísimo más prolijo al darle la terminación con la plancha. Las costuras de ruedos o pespuntes, costuras decorativas que se ven, van en la puntada más larga que tenga tu máquina, porque se ve mucho más prolijo por el derecho si la costura es larga, ¿sí? Si es cortita se va a ver feo, y además al hacer la puntada cortita la tela se estira más, se ondula más, así que siempre puntada larga. Y ahora solo nos falta armar la cintura y colocarla. Entonces vamos a correr esto y vamos a agarrar nuestra cintura, vamos a doblarla al medio con el derecho para adentro, así como está. Y acá voy a marcar el centro de este ancho. Entonces la vuelvo a marcar al medio y le voy a hacer un pequeño piquete. De esta manera, entonces ahí marqué la mitad. ¿Esa mitad para qué me va a servir? Para colocar el elástico, porque ya lo voy a coser ahora. Al elástico yo ya lo corté, lo que hice para medir fue tomarme mi cintura, ajustando como me gustaría que me ajuste, y ahí lo corté. Si no, también pueden calcularle la medida del elástico con 3/4 de la medida de cintura. Pero si es para ustedes o para alguien que conocen, para mí lo mejor es medirse la cintura ajustando y esa medida les va a quedar súper bien. Entonces colocamos el elástico doblado al medio, ahí donde está el piquete. Y a esto lo vamos a coser así. Bien, ahí ya cosí la cintura y lo que hice antes de seguir con la cintura y elastizar fue marcar con piquetes el centro. Al estar doblada, marqué los centros, porque después esto me va a servir para unirlo al pantalón y una vez que está todo esto fruncido se me va a complicar marcar la mitad exacta, entonces ya lo marqué ahora. Bien, ahora vamos a pasar el elástico para el otro lado de esta manera y vamos a doblar la cintura al medio. Voy a poner así. Doblamos al medio y vamos a ir colocando alfileres o directamente podemos ir cosiendo.
Fíjense que no se enrosque el elástico. Podemos ir cosiendo con el prensatela de cierre bien al bordecito del elástico o una costura a 1 centímetro de distancia para que ya nos quede la cintura cosida, armada, digamos. Bien, acá estamos en la máquina, entonces voy a empezar a coser. Esto lo hacemos con puntada recta y larga, como nos quedó del pespunte. Acá tengo que empezar a acomodar porque no lo acomodé antes, a propósito. Y acá voy a empezar a tirar del elástico, ven, se me frunce la tela para traer elástico. Entonces lo traigo y me ayuda para el resto de la tela. Ahí ven, fruncí, entonces sigo. Acá están las marcas del piquete que me marcan la mitad. Ahí los hago coincidir. Ahí está, ya a lo último ya tengo todo el elástico bien repartido en la cintura. Bien, ahí no hago atraque porque esto lo voy a volver a coser después. ¿Ven? La cintura me quedó así. Obviamente a lo último, como ya no necesito estirar, me quedó plano. Yo ahora lo que tengo que hacer es repartir. Tengo que repartir todo el frunce en la cintura para que quede todo parejo, ¿no? Porque si no, no va a quedar muy bien. El elástico, al estar agarrado por esta costura con la cintura, no tiene muchas opciones de girarse, pero si ustedes quisieran dejarlo así y evitar que se gire, también le podríamos hacer una costura, abrimos, le hacemos una costura en el centro, donde está marcado acá el piquete, y después con los pliegues no se va a ver. Esta costura obviamente la haríamos así vertical. Bueno, y ahora para ponerla en el pantalón, en la cintura del pantalón, vamos a usar la costura, que ahora no la estoy encontrando, la costura, el piquete que nos marcaba el centro, la costura la vamos a colocar en la espalda, el piquete con el tiro delantero. Y si necesitamos más marcas, lo que podemos hacer es hacer coincidir la costura con el piquete y marcamos las cuartas partes. Entonces yo lo voy a hacer para mostrarles. Marcamos ahí un piquete. Solo en la cintura, porque en el pantalón lo vamos a hacer coincidir con las costuras de los laterales. Y ahora voy a unirla a la cintura del pantalón. Voy a empezar por atrás. Voy a hacer derecho con derecho y coloco la costura de la cintura con la costura del tiro. Y de ahí me voy al lateral. Busco el piquete del lateral, hacemos coincidir el piquete con la costura del lateral. Me voy al centro de la cintura, acá, lo hago coincidir con el tiro delantero y por último el otro piquete del lateral, con la costura del lateral. Voy a coser. Empiezo por la parte de atrás donde tengo la costura. Lo voy a coser a 1 centímetro de distancia con puntada recta. Ahora después, si quiero, remallo o le hago un zigzag de surfilado, tipo remallado, surfilado. Y
Y ahí terminamos la confección de este shortcito. Aún me falta remallar esta parte, pero lo que le quería decir es que antes de hacer eso, se lo prueben para ver si no les ajusta mucho o está un poco floja. Porque puede pasar que nosotros nos probamos la medida del elástico, solo el elástico, y decimos, bueno, así está bien. Cuando lo ponemos en la tela hace como una tensión y entonces el elástico no llega como a volver a su posición original, digamos, queda como medio flojito y entonces al final no nos ajusta tanto. Y así terminamos este hermoso proyecto. Espero que te haya gustado y lo hagas. Si lo haces, me encantaría ver tus resultados. Comenta acá abajo en qué tela te gustaría coserlo y así lo vemos juntas. Si te gusta mi canal, no te olvides de suscribirte, que es totalmente gratis, y activa la campanita para no perderte los nuevos videos que estoy armando. Nos vemos prontito. ¡Chau, chau!